fe abre el techo y el perdón abre el cielo. Este es un tema de verdad que a mí me ha impactado bastante. Estamos hablando de una historia poderosa donde el actor principal, como siempre, se llama Jesús. Hay un Jesús que, aunque muchos lo vieron pasar por el frente y no pudieron disfrutar de esa gloria, no pudieron ver quizá las cosas que él cargaba, pero sí fueron muchos bendecidos, porque dice que de allá de Belén, de la casa del pan, de la casa de donde nació Jesús, que luego se crió en Nazaret, por eso le llaman Jesús de Nazaret, porque él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Entonces dice que la ciudad de allá de Nazaret, muchos no recibieron milagro, muchos no recibieron lo que él cargaba, que era la plenitud del cielo, la plenitud del Padre, que al Padre le había placido entregarle a él. Pero muchos simplemente veían un simple hombre. Muchos veían quizá un simple carpintero que se había criado jugando en el patio, corriendo. Entonces Jesús cargaba la gloria del Padre que tenía que ser establecida para esos tiempos. Pero mientras muchos veían una persona normal, aquellos que le creyeron pudieron ver y abrazar grandes milagros y grandes proezas. Es por eso que Jesús dice que él andaba en aldea llevando la palabra. Y solamente aquellos que la creían, solamente aquellos que tenían fe en lo que él cargaba, era que recibían la palabra. Porque había muchos quizás que tenían necesidades, tenían enfermedades, pero no recibieron su sanidad. ¿Tú sabes por qué? Porque no le creyeron a Jesús. Entonces, Jesús viene y dice que Capernaum es una de las ciudades donde más Jesús hizo milagros. Porque aquella persona, ellos entendieron aquella revelación del cielo, aleluya, que cargaba a Jesús. Y aquella ciudad de donde pertenecían algunos de sus discípulos, como Pedro, como Juan, que vivían en aquella región, era muy conocido por los milagros, por la proeza, por las cosas que Jesús había hecho en aquel lugar. Pero esta historia que acabamos de leer es una historia que me impacta, porque a pesar de aquel hombre ser paralítico, a pesar de aquel hombre quizás ser abandonado, dice la palabra que según expresa aquí donde leímos, ni siquiera él tenía fe. Pero qué bueno que cuando nosotros nos rodeamos con personas de fe, con personas, aleluya, que a pesar de no tener riqueza, pero tienen palabra del cielo, a pesar de no tener, aleluya, una cuenta bancaria de mucho dinero, pero cargan la presencia del cielo, aleluya. Por eso es que David vivía enamorado de la presencia de Dios, porque él decía, yo prefiero un día en tu casa que 1000 años fuera de ellos. Y aquellos 4 hombres que narra la palabra, que cargaban a aquel paralítico, dice que ellos escucharon hablar de Jesús. Ellos simplemente habían escuchado que el maestro había vuelto a casa. Y por ende, dice que la multitud estaba en aquel lugar, la casa estaba llena, que incluso la entrada de la puerta estaba llena, no había forma de tú poder pasar al lugar, entrar, aleluya, donde estaba Jesús. Pero aquellos hombres que estaban dotados de una fe increíble, aquellos hombres no lo limitó la multitud, no lo limitó los obstáculos que había en el lugar. Aquellos hombres entendían que aquel amigo de ellos, el cual estaba enfermo, paralítico, necesitaba ver a Jesús. A ellos no lo limitó obstáculos. Pero aquellos hombres dijeron, bueno, ahora sí es verdad, ahora se nos puso difícil, pero vamos a hacer algo. Yo sé que si llegamos a Jesús, algo va a suceder. Porque cuando tú le creas a Jesús, aunque tú veas lo contrario, aunque tú veas obstáculos, algo va a suceder en tu vida. Porque algo que le gusta a Jesús, que cuando tú provocas con la fe, entonces tú ves tu milagro. Lo que pasa, hay gente que están llenos de fe, pero ellos no quieren caminar. Entonces, aquellos hombres no se limitaron. Yo me imagino, aleluya, aquellos hombres con aquel paralítico cargado. Dice, bueno, ahora ¿por dónde vamos a entrar? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una gran multitud que está impidiendo. Siempre hay cosas que se van a levantar en tu vida para obstaculizar, para detener el propósito de Dios, para detener la fe que tú cargas. Pero cuando tú le creas a Dios, tú te conviertes en alguien indetenible. Tú eres alguien que va a caminar frente, aunque tú no veas camino, tú vas a caminar. Porque tú no caminas por lo que tú estás viendo, sino tú caminas por lo que ya tú has creído. Amén. Y aquellos hombres, era tan grande su fe que simplemente ellos habían escuchado de Jesús.
Y dice, no, es que nosotros tenemos que provocar algo para llegar al maestro. Y dice la palabra que ellos, aquel lugar, yo me imagino aquella casa quizá que era una casa de Parma, una casa de cana, aleluya, que era fácil acceso en el techo. Dice que ellos rompieron el techo, aleluya, para introducir a aquel paralítico en aquel lugar. Y mientras esto está pasando, Jesús está tirando toda la historia. Jesús está en el lugar y está mirando, wow, está esperando que las cosas sucedan. Pero Jesús está viendo no solamente el paralítico, Jesús está viendo aquellos hombres que cargaban el paralítico, que era lo que tenían la fe, que fueron los que provocaron que aquel techo, aleluya, fuera roto para ser introducido el paralítico. Yo no sé a cuánto el día de hoy le vamos a romper el techo, pero prepárate, porque hay una palabra, aleluya, que va a romper el techo de tu incredulidad, va a romper el techo de los obstáculos que el enemigo te ha puesto para que tú no cumplas con tu ministerio, para que tú no cumplas con lo que ya Dios depositó en ti. Y yo me imagino aquel lugar, aleluya, lleno de personas, lleno de la multitud. Y cuando el maestro se enfoca, dice, wow, ¿quiénes son estos? Y vienen bajando aquel paralítico. Dice que todos se quedaron atónicos. Todos se quedaron, aleluya, perplejos, viendo lo que estaba pasando en aquel lugar. Y Jesús le dijo, wow, qué tremenda es su fe, aleluya. Qué tremenda es la necesidad. Y aún, aleluya, a pesar de que allí en aquel lugar había muchas personas, pero todo el que estaba en el lugar, en la multitud, no estaba para recibir una palabra de parte de Dios. Porque una de las cosas que hace la multitud es que te detienen, pero muchas veces no creen en tu ministerio. Muchas veces lo que hace la multitud te trata de detener, trata de poner obstáculos para que tú no llegues a Jesús, para que tú no puedas desarrollar lo que Jesús dijo de ti. Pero a aquel hombre no le bastó. Y dice que cuando llegó delante de Jesús, Jesús le dijo, óyeme, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga contigo? Le dice, maestro, que yo sea sanado. Le dice, no. Hay algo más allá que yo quiero hacer. Tus pecados te son perdonados por causa de esa fe que aquellos hombres portan. Entonces yo ahora te voy a traer, no solamente te voy a perdonar los pecados. Porque hay muchas personas que lo primero que necesitan no es tanto la salud física, Douglas. Lo primero que necesitan es que su corazón, su vida sea sanada, que sus pecados sean sanados, que sean perdonados. Gloria al Señor. Y dice Jesús conociendo el corazón de ellos, porque allí estaban, ¿qué? Los escribas y los fariseos. Así es. Aquellas sectas que siempre perseguían a Jesús donde quiera que iba. Porque esto es lo más extraño. Ellos no querían saber de Jesús, pero donde quiera que Jesús iba, ahí estaban ellos. Así es. Porque hay gente que no te va a celebrar la palabra, no te va, aleluya, a aplaudir, no van a creer lo que tú cargas, pero son la gente que siempre van a estar de espectadores, son la gente que van a escuchar y aún viendo la revelación del cielo que tú tienes, ellos no van a creer en tu ministerio, pero son aquellos que siempre van a tratar de obstaculizar de aquellos que quieren recibir su milagro, no lo puedan recibir. Así es. Pero aquellos hombres, algo que me encanta es que ellos no se limitaron. A pesar de la multitud, ellos no se limitaron. Y Jesús dice, escuchando y viendo el corazón de ellos, le dijo, mira, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar los pecados, sino que el Hijo del Hombre vino para manifestar la autoridad, el poder del cielo. Yo te digo en esta hora, levántate, toma tu lecho y anda. Ay, Dios mío. Dios. Ahí fue que inmediatamente los fariseos, los escribas dijeron, oye, pero ¿quién es este? ¿Quién es este Señor? Aleluya. Que carga una autoridad, carga un poder para que aquellos que los que no creen, crean por lo que yo hago ahora. Porque hay gente que no creen a la palabra. No creen, aleluya, a lo que ya Dios está estableciendo. Entonces Dios tiene que traer el milagro. Entonces para aquellos los que no creen, entonces Dios dijo, mira, ahora lo voy a manifestar. Coge tu lecho y anda. Entonces dice la palabra que inmediatamente aquel paralítico tomó su lecho y salió. Entonces lo que me choca a mí es que aquellos hombres no estaban buscando un interés propio, Douglas. Porque muchas veces nosotros nos rodeamos de personas que simplemente viven con un egoísmo espiritual, que solamente viven jalando para ellos. Y la iglesia se ha convertido lamentablemente en una zona de batalla.
en una zona de guerra donde en vez de ayudarnos, en vez de nosotros encaminarnos al propósito, lo que vivimos es deteniendo a aquellos que quieren llegar. Así es. Y es muy lamentable porque la iglesia de Cristo está llamada para restaurar, para edificar, para levantar al caído. Por eso yo tengo que traerte esta palabra, porque yo no sé cuántas personas se han detenido en los caminos, se han detenido del propósito, producto de una frustración, producto de una palabra, aleluya, que quiso detenerlo. Es aquello que yo estoy hablando, aquellos que tienen que romper ese techo, aleluya, aquellos que tienen que romper con ese paradigma de los hombres, porque una de las cosas que Jesús miraba, aquellos hombres, los escribas, los fariseos, eran los hombres sabios del momento de la ley, eran los hombres que eran los religiosos que representaban el Sanedrín. Ahora bien, había algo, ellos conocían el Torá, ellos conocían a los profetas, pero había una palabra que estaba siendo revelada, había una palabra que el verbo fue hecho carne, que estaba delante de ellos y ellos no lo entendían. Por eso que Jesús tenía que hablarle de esta manera. Por eso que Jesús tenía que revelarse, porque ellos entendían mucho misterio de la Biblia. Ellos estaban esperando a alguien, pero ese alguien se le estaba revelando frente a sus ojos y ellos no estaban entendiendo. Entonces, aquellos hombres, a pesar de cargar religión, de tener información, pero no tenían revelación de parte del cielo. Gloria a Dios. Vemos que hoy en día muchas personas son profetas, cargan títulos, que licenciado en esto, que cargan mucha información. Yo digo que estamos abundados ya de información. Pero ¿qué pasa? Que a ellos tienen la información de la Biblia, pero no tienen al Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Y esto no es cuestión de que tú sepas mucho de la palabra. Esto no es cuestión de que tú tengas información sobre algo. Esto es cuestión de que tú seas lleno del poder de Dios. Para eso que dice la Biblia, tú puedas manifestarlo donde tú llegues. Amén. Entonces, hay gente que se han detenido quizás porque no tienen fe, porque no han llegado al lugar correcto. Quizá porque alguien le dijo, oye, tú te vas a detener. Aquel paralítico, para él entendía que no tenía esperanza, porque él no se podía mover. Para él se habían acabado las oportunidades, la esperanza de su vida. Pero qué bueno que aquellos hombres, aún ellos con su propia fe, lo llevaron delante de Jesús. Otro panorama que choca mi vida, aleluya, porque hay gente que tienen que ser llevados a Jesús. Hay personas que tienen que romper con su techo y hay otro, aleluya, que producto de lo que han creído, producto de lo que se han detenido ahí, aleluya, entonces ellos causan que Jesús llegue a ellos. Algo que impacta mi vida es el paralítico de Betesda. Aquel paralítico, dice la palabra de Dios, Juan 5:5, que tenía más de 38 largos años en aquel lugar. Pero dice que cuando el estanque, las aguas eran movidas, cuando bajaba un ángel, un malach en aquel lugar, entonces los que podían caminar, los que se podían mover, él se introducían y era sano. Pero aquel hombre, cada vez que las aguas eran movidas por los ángeles para llevar sanidad, entonces él era difícil y aquel no encontró quien lo metiera en el estanque. Oye, porque lo que usted dura 38 años en un lugar esperando ser introducido para recibir tu milagro, porque hay gente que tienen tiempo que están paralíticos. Hay gente que tienen tiempo esperando su milagro. Hay gente que conocen a Jesús, pero no le creen a Jesús. Porque no es lo mismo tú tener a Jesús que tú creer a Jesús. Porque el que le cree a Jesús, cuando tú vienes a la iglesia, tú no te detienes. El que le cree a Jesús, con la crítica no va a detener lo que tú cargas. Porque yo veo gente que a la primera crítica, a la primera palabra, ellos sueltan la toalla dura. Al primer proceso, ellos dicen, no, yo no puedo con esto. Porque no se atreven a seguir. Por aquel hombre tenía 38 largos años allí paralítico en aquel lugar, esperando su milagro. Pero aquel hombre aún se quedó en aquel lugar creyendo que en cualquier momento su milagro iba a suceder. En cualquier momento su milagro iba a ocurrir. Y dice que Jesús, visitando aquel lugar, aleluya, dice que lo vio su corazón y conociendo el tiempo que tenía allí, le dijo, hombre, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? ¿Quieres ser sano? Gloria a Dios. Y él le dijo, Señor, yo tengo aquí 38 años y cada vez que mueven las aguas,
nunca puedo llegar a tiempo porque siempre personas se ponen delante y no me dejan entrar para que yo sea sanado. Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo, óyeme, levántate, toma tu lecho y anda. Porque hay gente que cuando reconocen a Jesús en su vida, cuando tú te aferras a lo que Dios dijo de ti, entonces tú vas a comenzar a caminar. No importa el tiempo que tu ministerio haya tenido detenido. No importa el tiempo que tú tengas en la iglesia. Es que esto no es cuestión, como yo siempre digo, del tiempo que tú tengas. Esto depende del cambio, la transformación que tú hayas tenido en tu vida. Porque esto se trata de una fe que persevera, y el que persevera se transforma en sí mismo, porque la palabra de Dios trae cambio a tu vida. Amén. Cuando la fe es auténtica, dice persevera, y Jesús revela su autoridad perdonando los pecados y transformando tu vida. Entonces, una fe no se detiene ante los obstáculos. A pesar del tiempo que tú tengas detenido, Dios te está diciendo en este momento, llegó tu hora, llegó tu tiempo, donde que Jesús te dice, rompe el techo, porque hay milagros que yo quiero hacer con tu vida. Hay milagros que yo quiero hacer con tu familia. Aquel hombre ya se había acabado las esperanzas, se había acabado la oportunidad. Y dice la palabra que Jesús fue a su lugar. Porque cuando tú le crees a Dios, entonces las cosas que tú crees van a suceder, van a comenzar a suceder en tu vida. Así es. Había otra mujer que me impacta mucho. Dice la mujer del flujo de sangre. Hay una mujer, te estoy hablando de los milagros. Quiero provocar la fe de alguien que nos estás escuchando allí. La fe de alguien que ya perdió la esperanza, la fe de alguien que entiende que para ellos, para su matrimonio, para su casa, para su hijo, ya se acabaron las oportunidades. Es por eso que yo vengo a hablarte de que cuando la fe abre el techo, entonces el perdón abre los cielos. Entonces a alguien yo quiero provocarle la fe de decirle que no todo está acabado. Porque aquella mujer también, aleluya, que estaba viviendo un proceso de enfermedad, un proceso difícil. Dice que tenía 12 largos años sufriendo de aquella enfermedad. Y lo que me da a mí es que aquella mujer dice que había gastado todo lo que tenía. Es decir, que a lo mejor aquella mujer tenía posición, tenía riqueza y ya había gastado, porque si habla de que había gastado, es decir, que ella tenía, ¿verdad? Tenía para gastar. Pero en aquellos tiempos, cuando una mujer sufría de este tipo de enfermedad, era una mujer apartada, era una mujer desechada de la sociedad, porque era una mujer que estaba bajo una narrat, bajo una anidad que le llaman a los judíos, que es un proceso menstrual que lleva la mujer, pero aquella mujer tenía un proceso menstrual continuo. Había un flujo en ella que no era normal, había un flujo en ella que continuaba. Entonces, en aquellos tiempos, las mujeres que cargaban ese tipo de enfermedad, porque ya no era una menstruación normal, sino era algo que continuaba en ella, entonces eran las mujeres que se mantenían inmundas. Entonces, a esas mujeres la sociedad la tenía apartada, la tenía como declarada inmunda. Y es por eso que aquella mujer andaba escondiéndose. Porque la multitud no le permitía, o la sociedad no le permitía vivir entre ellos, porque iba a contaminar, a provocar inmundicia donde ella iba. Así es. Pero dice que aquella mujer, aún conociendo, aleluya, porque habían preceptos para aquellos tiempos, que si una mujer era declarada inmunda y entraba en la ciudad, podía ser apedreada. Así es. Aquella mujer no solamente se jugó, aleluya, el tocar el manto de Jesús, sino que ella dijo, óyeme, yo sé, yo entiendo que yo puedo ser apedreada. Hay consecuencias quizás que se pueden levantar en contra de mi vida, aunque yo pierda mi vida, pero yo voy a tocar el manto de Jesús. Gloria a Dios. Entonces a aquella mujer no le importó tener que perder su vida en el intento. Yo no sé cuántas veces tú has intentado, aleluya, levantarte donde tú estás. Yo no sé cuántas veces tú has querido mantenerte en la posición en la cual tú fuiste llamado. Pero yo como hombre de Dios traigo una palabra, aleluya, para tu vida, para que te levantes del lugar, aleluya, que el enemigo te postró, que una enfermedad, aleluya, te postró, quizá una mala decisión, aleluya, porque aquí estamos predicando el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Hay un Cordero que ya murió inmolado en la cruz del Calvario para que hoy tú tuvieras vida.
para que tú no te detengas allí en tu caída, sino que esa caída tú la uses, la utilices como un medio para tú levantarte y venir con un mayor nivel de gloria. Por eso es que aquella mujer no se detuvo también, lo estaba deteniendo ¿qué? La multitud, porque dice la palabra que la multitud arropaba al maestro. Amén. La multitud rodeaba al maestro. La multitud representa las distracciones de este mundo. La multitud representa ese ámbito social, esa crítica humana que siempre trata de decir que tú no puedes. Porque el hombre es especialista tratando de detener a su hermano. Usted lo ve que ellos no viven una vida espiritual, porque lo que pasa es que el hombre carnal, Douglas, no puede entender el hombre espiritual, Milvania. Así es. Entonces ellos mejor se detienen en su crítica. Porque cuando tú te vas a los frutos, a los deseos de la carne, la crítica, la envidia, los pleitos, la enemistad, todas estas cosas son ¿qué? Deseos de la carne. Amén. Entonces, lo que tú cargas es lo que se va a manifestar. Porque los deseos del Espíritu que son paz, gozo, benignidad, paciencia, amor, templanza. Entonces, cuando tú ves una persona, aleluya, porque hoy en día la gente quiere hablar, hablan bonito, tienen muchas palabras, tienen conocimiento, pero no quieren dar fruto. Así es. Entonces, cuando la Biblia habla que este evangelio será predicado por testimonio, no quiere decir que yo tengo que estar hablando de dónde Dios me sacó, qué Dios hizo conmigo, no. Yo no tengo que estar trayendo a colación mi vida pasada. Yo tengo que comenzar a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida, porque el testimonio no lo doy yo. El testimonio lo dan aquellos que ver cambio, la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Diciendo, mira, pero ese es el Carlos que andaba así, wow, pero ese es el Carlos que estaba perdido. Yo no tengo que venir a traerle a colación los pecados que ya Dios agarró, dice, y lo tiró a las profundidades del mar. Amén. Ese es un error garrafal que yo veo en las iglesias, gente hablando, no que yo maté tanto, no que yo era un violador, no que yo daba puñalada. Y usted lo ve que ellos se gozan de esto, hablando con una cosa, no, porque yo hacía esto. Entonces, cada vez que tú hablas de lo que ya Cristo te perdonó, tú estás abriendo la herida que ya fue sanada, que fue curada. Amén. Entonces tú vives sangrando y por eso tú vives una vida de derrota, una vida de depresión. Porque cuando tú sales de ahí, tú crees que tú eres el protagonista de la película, pero Satanás dice, no te apures que ahora te la voy a poner más fuerte. Así es. Entonces no traiga colación de esa vida pasada, no traiga colación porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si tú estás en Cristo Jesús, ¿qué hace? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué hacen? Pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Entonces, dice la palabra también en Miqueas que Dios agarró los pecados, nuestro pecado, y lo echó a la mar. Entonces, ¿cómo tú vas a andar con un bulto? Yo voy a andar con un bulto lleno de pecado de todo lo que yo hacía. No, yo era esto, yo era ladrón, yo era esto, yo era prostituta, yo era aquello. Pero por Dios, caramba, el testimonio, lo que tú tienes que hablar es lo que Cristo está haciendo en ti. Amén. Lo que la gente van a decir, wow, y no era aquella la prostituta, y no era aquel el ladrón, no era el violador, porque hay una nueva criatura que va a ser exhibida para la gloria de Dios. Amén. Y no para la gloria tuya. Amén. Porque hay gente incluso que de estos testimonios crean una película y entonces incluso cobran para eso. Yo digo, wow, pero sinceramente mira cómo ellos andan exhibiendo lo que ya Dios lo perdonó. Amén. Entonces, aquella mujer, la multitud no lo detuvo. Aquella mujer entendía, ella estaba determinada a morir en el intento o que ella sea sanada. Gloria a Dios. Pero aquella mujer tenía una fe tan grande, una fe que yo digo, wow, tremendo. Porque usted atreverse, a pesar de estar en esta condición, yo me imagino que aquella mujer Douglas, por 12 años, ella menstruando con una menstruación continua, aquel flujo de sangre, ya esa mujer estaba débil. Esa mujer no tenía quizá fuerza para llegar en aquella multitud. Amén. Pero ella se determinó, ella dice, yo tengo fe que si yo tocare el manto de Jesús, yo tengo fe que yo voy a ser sana. Gloria a Dios. Y dice la palabra que el maestro, a pesar de estar rodeado de la multitud, aquella mujer se atrevió y se introdujo, no sé cómo lo hizo, pero se introdujo en la multitud y dice que tocó solamente el manto de Jesús. Gloria a Dios. Porque aquellos que tienen fe, a veces están escuchando la palabra de Jesús, están escuchando la palabra de Dios, pero no la han creído. Aquella mujer le bastó solamente
con ella tocar el manto de Jesús para ella recibir su sanidad. Amén. Y dice que inmediatamente aquella mujer tocó el manto del maestro. Dice que de él salió virtud. Gloria a Dios. Y es cuando Jesús dice, alguien me ha tocado. Entonces los discípulos dicen, pero maestro, mira cómo está aquí la multitud y tú estás diciendo que alguien te ha tocado. Es lógico que te están tocando porque tú estás rodeado de muchas personas. Le dice, no. Hay alguien que ha provocado que lo que yo cargo, aleluya, sea liberado. Ay, Dios mío, es que yo cargo una gloria que no cualquier persona la puede provocar que sea manifestada. Amén. Y dice que la gloria que Jesús cargaba, aquella mujer provocó que fuera esparcida. Y dice que al instante cesó y fue sanada. Gloria a Dios. Y aquella mujer cuando Jesús dice, no, es que alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Y aquella mujer con su rostro, aleluya, lleno de lágrimas, dice, maestro, yo fui el que te he tocado y yo he sido sanada. Aleluya. Lo único que Jesús le dijo, mujer, ven en paz porque tu pecado te han sido perdonado. Gloria a Dios. No solamente fue sanada, sino que también fue perdonada. Mientras la multitud estaba impidiendo, mientras los religiosos querían detener que ese milagro sucediera, Jesús dijo, no, es que yo soy aquella Torá revelada, es que yo soy aquella palabra revelada que vino a traer el reino de los cielos, pero el reino para aquellos que creen. Entonces, la verdadera fe no espera, camina hacia Jesús. Amén. Hay gente que están pidiendo milagros, quieren que sucedan cosas extraordinarias, pero ellos se han quitado, se han limitado de lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces, ellos andan de una forma que ellos quieren vivir para el hombre y vivir para Dios. Gloria a Dios. Entonces, este es un tiempo donde tú tienes que determinarte para quién es que tú vives. Porque si tú vas a vivir para los hombres, tú nunca vas a poder complacer a la gente. Amén. Siempre la gente va a criticar. Si tú te levantas a predicar, van a criticar. Si tú te quedas sentado en un banco, te van a criticar. Si tú te detienes, te van a criticar. Entonces, como quiera van a criticar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo me voy a poner en mi posición. Yo voy a tocar el manto. Yo voy a provocar que lo de Dios suceda en mi vida. Aunque los religiosos, aunque el que quiera levantarse se levante. Pero yo voy para el frente contra todo pronóstico. Amén, amén. A mí no me importa la crítica. A mí no me importa que hable lo que hable los religiosos, los que viven encerrados, porque hay gente que no están paralíticos físicamente, pero sí están paralíticos espiritualmente. Amén. Entonces, como tienen una parálisis espiritual, hablamos de que había un hombre que tenía 38 largos años, hablamos que había otro hombre que tuvo que ser cargado. Entonces, el paralítico no se detiene y no puede caminar por sí mismo. Entonces, como ellos están paralíticos espiritualmente, solamente le queda criticar. Amén. Solamente le queda hablar de lo que Dios va a hacer conmigo, porque cuando hablan de ti, entonces Dios comienza a hacerlo más todavía. Entonces, esto es una fe que se expresa con acción audaz. Aleluya. La fe, dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo fe cuando yo estoy permitiendo que mi mala manera de vivir me detenga en el proceso. Porque el proceso Dios no lo trae en tu vida para detenerte, sino para trabajar áreas en tu vida donde Dios quiere usarte. Amén. Porque donde tú vences en tu proceso es allí donde Dios te entrega la victoria. Amén. Donde tú vences en tu proceso es allí donde Dios te entrega la victoria. Entonces, por eso que tú no te puedes detener. Tú tienes que hacer como aquellos hombres, aquella mujer que a pesar de la multitud, a pesar de que todos estaban ahí, pero ella no la limitó, aleluya, tocar el manto de Jesús. Entonces, el mayor milagro no es solamente ser sanado físicamente, sino que tus pecados sean perdonados. Amén. Hoy yo vengo a presentarte a un Cristo, a un Yeshua, que significa que el eterno es salvación, a un Jesús que vino a entregarte salvación para que tú no mueras allí donde tú estás, para que tú no te quedes allí donde tú estás postrado, porque hay personas que piensan que esta vida es una realidad, pero hay una eternidad que te espera. Amén. Hay una eternidad que te espera, sea para vida o para muerte. Así que yo te suelto en esta mañana
que tú vivas no conforme a la religión, sino que tú te puedas apegar a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Porque Jesús conoce el corazón, entonces no podemos engañar a Dios con una apariencia de espiritualidad cuando realmente estamos viviendo una vida muy lejos de Dios. Amén. Entonces, el Hijo de Dios vino ¿para qué? Para perdonar el pecado. Pero dice que Dios escudriña los corazones. Amén. Hay gente que están ahí en la iglesia, pero lamentablemente no han dejado que Jesús trabaje en ellos. Ellos se han resistido a lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces, la autoridad de Jesús no es una cuestión simplemente de teoría, sino es una fe, una autoridad de poder redentora. Porque el perdón nos levanta, pero la gracia nos envía. Amén. Así es. Cuando nosotros somos perdonados y cuando hay perdón, Douglas, es que tú no vas a volver a caer por lo mismo que tú caíste. Amén. Cuando hay un perdón, un arrepentimiento genuino, es cuando tú, a pesar de lo difícil que tú estás viviendo, tú dices, pero yo no vuelvo para allá atrás. Yo no me devuelvo de donde Dios me sacó. Entonces, es bueno que tú sí mantengas esto siempre presente, de donde Dios te sacó. No es para que tú andes exhibiendo tu pecado, sino para que tú recuerdes de donde Dios te sacó, y tú no puedes volver allí, aleluya, de donde Dios te sacó. Entonces, dice en Miqueas 2:19, volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestro pecado en la profundidad del mar. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Entonces, esto es el momento donde Dios te está diciendo, óyeme, no importa lo rojo que sea tu pecado, no importa lo que tú hayas cometido, pero sí apártate del pecado, ven a Jesús, a un verdadero arrepentimiento delante de Él, porque Él tiene el poder, la autoridad para cambiar. No te detenga, aleluya, allí donde tú estás. Quizás tú has fallado, te dices, wow, yo no puedo con esto, pero por eso Jesús te está diciendo hoy, rompe con ese techo, rompe con eso que te está deteniendo, porque dice en Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Amén. Amén. Así es. Entonces, esto es un desafío que estamos trayendo hoy, un desafío para tu fe, un desafío para que tú puedas perseverar, porque no estamos buscando algo temporal, sino algo eterno. Nosotros no estamos aquí para establecer algo temporal, porque el hombre está viviendo una realidad temporal, pero hay una vida eterna que lo espera.